Hola y bienvenidos a Parálisis Cerebral Infantil, entendiendo y cambiando miradas. Antes de empezar, queríamos recordaros que esta conversación y todos nuestros episodios están disponibles en el canal El Agujero del Hobbit de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos donde sea que nos escuchéis. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un documento muy completo y necesario que nos habla de la experiencia de personas con parálisis cerebral en el sistema sanitario, luces y sombras. Un tema que, como veremos, va mucho más allá de la medicina. Hola, exacto. El informe arranca con una idea fundamental. La relación entre pacientes y profesionales es uno de los pilares de cualquier sistema de salud eficaz. No es solo la técnica, es la experiencia emocional y psicológica, sobre todo cuando te enfrentas a una condición crónica. Y el texto pone el foco en algo que a veces se da por sentado: la necesidad de empatía, dignidad y buena comunicación. Señala que a menudo hay una brecha enorme entre lo que los pacientes esperan y lo que realmente reciben. Antes de entrar ahí, definamos bien la condición para derribar mitos. ¿Qué es la parálisis cerebral según el informe? La define como un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, del movimiento y la postura por una alteración en el cerebro en desarrollo. Afecta a 2 de cada 1000 nacidos, siendo la causa más común de discapacidad motora en la infancia. Pero lo más importante que subraya el informe es que no es solo un problema motor. Este punto es clave. ¿Qué más implica? Implica posibles comorbilidades como trastornos sensoriales, epilepsia, y aquí viene el dato más crucial para todo lo que hablaremos después. El informe aclara que el 50% de las personas con parálisis cerebral tienen una capacidad intelectual plena, la mitad. Un hecho que choca frontalmente con muchos de los prejuicios que se encuentran. Totalmente. Y esa complejidad nos lleva al primer momento crítico que analiza el texto. Lo llama el primer contacto crítico. Y con razón. Los testimonios que recoge son el ejemplo perfecto de luces y sombras. Por un lado, una experiencia terrible. La de un médico diciendo a unos padres: esto va a ir muy mal, probablemente nunca camine ni hable. Es una sentencia, no un diagnóstico. Devastador, pero también muestra la otra cara, la de la buena praxis. Exacto. Cita a otro pediatra que con más tacto y realismo dice: nadie sabe cómo va a evolucionar su hija. Puede que evolucione favorablemente o que llegue a tener muchas limitaciones. Ya lo veremos. La diferencia es abismal. El primer enfoque destruye, el segundo construye una relación de confianza para un camino que será largo. Un camino lleno de barreras, como detalla el informe. Las agrupa en 3 tipos. Hablemos de ellas. La primera es la barrera física y de accesibilidad. Hablamos de cosas tan básicas como instalaciones no adaptadas o equipamiento médico inadecuado. El informe da ejemplos concretos y sangrantes, como camillas de exploración no ajustables o mamógrafos inaccesibles, que en la práctica niegan el derecho a la salud. La segunda barrera es la de la comunicación, y los datos que aporta el informe son para enmarcar. Son contundentes. El 98% de las personas con PC requiere algún tipo de apoyo para comunicarse, y 1 de cada 4 no tiene comunicación oral. A pesar de esto, el informe denuncia que la mayoría de profesionales no están formados en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, o SAC. Es una desconexión brutal entre la necesidad y la respuesta del sistema. Lo que nos lleva a la tercera barrera, que el propio informe califica como quizás la más difícil de superar. Las barreras actitudinales. Aquí hablamos de prejuicios puros y duros, de la infantilización en el trato, de hablar con los acompañantes ignorando a la persona, de la falta de respeto a su autonomía. Y no es una percepción. El informe cita un estudio que revela que el 76% de las personas con PC ha sufrido discriminación en el ámbito sanitario, 3 de cada 4. Es una cifra altísima, pero como dice el título, también hay luces. ¿Cómo son las experiencias positivas? Son, en esencia, el reverso de todo lo anterior. Profesionales que se comunican directamente con la persona. Equipos multidisciplinarios coordinados. Y médicos que dedican el tiempo necesario. Y aquí el informe presenta la luz más potente.
la perspectiva de médicos que ellos mismos tienen parálisis cerebral. Esa sección es fascinante. Lo es. Cita profesionales como el neurólogo Venceslao Moreno o el internista Miguel Ángel, que demuestran con su ejemplo que no solo se pueden superar las barreras, sino que se puede estar al otro lado proveyendo cuidados con un nivel de empatía único. Rompen todos los estereotipos. Entonces, con este diagnóstico tan claro de problemas y buenas prácticas, ¿cuáles son las soluciones que propone el informe basadas en las necesidades de los afectados? Las agrupa en 3 grandes pilares. El primero, y más demandado, es la formación de los profesionales. Necesitan conocimientos específicos sobre la PC y sus comorbilidades. Necesitan habilidades de comunicación adaptada y, sobre todo, necesitan sensibilización sobre los derechos y la dignidad de las personas. El segundo pilar serían los recursos. Exacto. Mejora de la accesibilidad y los recursos. Esto se traduce en demandas concretas que el informe recoge. Más y mejores instalaciones, más fisioterapia en la sanidad pública y más profesionales especializados. No es nada abstracto, son necesidades del día a día. Y todo esto debería marcarse en un cambio de modelo, que sería el tercer pilar. Precisamente, se reclama una atención integral y centrada en la persona, un modelo que vea al individuo en su totalidad, no solo su diagnóstico, que respete su autonomía para decidir sobre su salud y que garantice la continuidad de los cuidados, prestando especial atención a la transición de la atención pediátrica a la de adultos, que a menudo es un abismo. Para ir concluyendo, ¿cuál dirías que es el mensaje final, la gran conclusión que nos deja este análisis? La gran conclusión es que esto es una responsabilidad compartida. El camino hacia una sanidad inclusiva nos concierne a todos. El informe nos llama a pasar de un sistema sanitario que se obsesiona con curar enfermedades a uno que se centra en cuidar personas, en toda su complejidad y dignidad. Escuchar estas voces, las de las personas con parálisis cerebral, no es una opción, es una obligación ética para mejorar como sociedad. Un sistema que cuida a personas. No hay mejor forma de resumirlo. Muchísimas gracias por desgranar este informe tan importante, con tanto detalle. Gracias a ti, es fundamental que estos temas tengan un espacio. Y hablando de bienestar, por cierto, ¿te has enterado de que han lanzado un nuevo canal de música en YouTube llamado Chronocalm? Dicen que su música es ideal para relajarse, concentrarse o simplemente encontrar un momento de paz. Quizás a nuestros oyentes les interese echarle un vistazo para desconectar después de un tema tan intenso como el de hoy. Suena genial, le echaremos un oído. A todos ustedes, gracias una vez más por acompañarnos. Hasta la próxima.